Muy buenos días. Hoy volvemos a tener el gusto de charlar con Jorge Helft. Nosotros estamos en Buenos Aires, él está en Francia, pero igual tenemos temitas en común. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Aquí en pleno, el primer día de gran calor ¿Qué de temperatura hace? verano. ¿Cómo? ¿Qué temperatura estás Hoy ahí? afuera llega, para Normandía es excepcional, llega a 28 grados. Pero, en fin, estos días estuvo todo entre 18 y 20. Ah, temperatura ideal. Nosotros estamos con un frío terrible, estamos entre 8 y 10 grados acá en Buenos Aires. Sí, Jorge, vos sabés que quería recordar más o, más o menos por esta época, hace 5 años, en el 2019, se estaba desarrollando uno de los eventos de artes plásticas que yo creo que el Uruguay lo debe tener en sus anales de la memoria, porque estuvo en el Museo Nacional de Artes Visuales Picasso en el Uruguay. Y bueno, vos tuviste mucho que ver. Así que de eso queríamos recordar hoy esta fecha y ese evento. sí, bueno, para mí también fue uno de los eventos más importantes que organicé, pero no había nacido así. Fue como muchas cosas en mi vida, una casualidad. Yo almorcé con Laurent Lebon, quien conozco desde que prácticamente entró al Centro Pompidou como joven, muy joven, eh, estudiante, un poco más que estudiante, y siempre a mí en los museos que visito, que son muchos, después de saludar a la dirección o al responsable, siempre voy a, a ver un poco cómo son los chicos que han tomado para el futuro. Eso es lo que a mí me interesa más. Y en ese caso no fue una excepción. Fui, no me acuerdo en qué año, pero hace muchos años, y había unos 6 u 8 muchachos, muchachas que estaban con un trabajo preliminar para ser tomados como colaboradores de los capos en distintos sectores y para hacerse un nombre y un chico me pareció brillante. Y yo que ese chico, 1 año o 2 años después, le confiaron organizar una muestra enorme del Dada, de la época Dada, surrealista y Dada. Y esa muestra yo fui no fue a la inauguración porque no me gustan las inauguraciones de millones de gente, y la fui a ver y me pareció excelente, me pareció demasiado grande porque tenía 1.600 números de catálogo, que es una cosa insoportable porque para el que visita la exposición casi no la puede ver. Había 1.200 documentos y unas 400 obras. Y bueno, después lo vi a él, lo felicité y dio la casualidad que cuando hice una segunda o tercera visita, él estaba esperando al ex director del Centro Pompidou, que se había jubilado y venía con su mujer a ver lo que había hecho este chico. Y pregunté si podía colarme a ellos y seguir las explicaciones que él iba a dar. Y me dijo que no había ningún inconveniente, que por supuesto me quede. Al ex director lo conocía mucho, lo saludé, charlamos y bueno, y visitamos la muestra. Y esa muestra tuvo tanto éxito que el Pompidou la pudo vender, ceder con dinero al
National Gallery en Washington y al MoMA, que son dos de los mejores lugares del mundo. Y la muestra tuvo muchísima repercusión. Hay un catálogo bilingüe que es un documento muy importante y con eso se lanzó a la fama el chico este. Y los demás jóvenes, naturalmente muy celosos, lo que ocurre siempre aquí y en todos lados, y al poco tiempo lograron de que lo nombraran a él director de la única sucursal que tiene el Centro Pompidou, que está en la ciudad de Metz, en el este de Francia, y donde construyeron un museo moderno a una cuadra de la estación de tren y inmediatamente, al pocas semanas, el Museo de Metz del Centro Pompidou era, estaba en la agenda de todo el mundo y todas sus exposiciones daban mucho que hablar gracias a su nuevo director, Laurent Lebon. Y yo fui a Metz muchas veces y muchas veces para las inauguraciones y, o para comidas, almuerzos, cenas. Y vi, la verdad es que en los años que estuvo allí, no me acuerdo cuántos fueron, pero tres o cuatro, vi una cantidad de muestras estupendas. Y bueno, él se hizo amigo del presidente de la República y empujó para que lo nombraran presidente del Museo Picasso París, ¿Quién que era es el el presidente museo de la del República? Museo Picasso en París. ¿Quién era el presidente de la República en esa época? Macron era el principio de la gestión del Ah, actual presidente. Y él es un hombre que le gusta mucho el arte, es muy buen pianista y fue con la mujer y lo conocieron y bueno, les cayó en gracia y la muestra, bueno, al poco tiempo lo hicieron nombrar presidente, en ese caso, porque es una entidad independiente, presidente del Museo Picasso París. Y almorzando con Laurent, absolutamente por otros motivos. Él me dijo, ¿por qué no almorzamos el martes? Y yo le dije, justo el martes me cae mal porque tengo mi control de salud eh, bianual de cada semestral por parte de una gran doctora que de la cual me hice amigo y la conocí por un amigo común y aceptó excepcionalmente de tomarme como cliente y hacerme una revisación completa cada 6 meses. Y él me dijo, ¿a qué hora tenés en el hospital? Yo digo, a las 14. Y me dijo, bueno, almorzamos a las 12. Yo vengo al barrio del hospital y encontramos algún boliche ahí y charlamos. Y en la charla surgió de que él, con un plan megalómano, había organizado unas 40 exposiciones de Picasso en todo el sector del Mediterráneo, en el sur de Francia, en España, en Italia, en Grecia, en muchos lados, como para celebrar eh, Picasso en su justa medida. Y yo le dije, y un día sería lindo hacer una muestra en Montevideo, donde estoy viviendo ahora. Y me dijo, pero lo hacemos. Agregamos, Montevideo no está cerca del Mediterráneo, pero inicio un nuevo programa que se llama Picasso y el Mundo y vamos con Montevideo. Y yo dije, mira, esto me parece estupendo. En Montevideo nunca se ha visto Picasso, pero habría que ver quién podría curar la muestra. Y me dijo, ¿estás cargando?
si se hace algo en Montevideo, lo haces vos. Y yo dije, no, mira, es mucha responsabilidad. No, me dijo, no, 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 no. Entonces le dije, curador no acepto ser nunca. Yo soy ideador de la muestra, creador de la muestra, ya llevo más de 120 muestras, no me acuerdo cuál era el número en ese tiempo, hoy es 151, y, y no me gusta todo el trabajo administrativo que tiene que llevar a cabo un curador. Cuando yo empecé a interesarme por el arte, el curador era el responsable de toda la muestra. Hoy en día se ha degenerado totalmente y hay un curador, un iluminista, un arquitecto, un colorista, un, qué sé yo, la selección de las obras, el catálogo, el texto, y todo eso. Yo, si soy responsable de una muestra, selecciono las obras, eso sí, muy estrictamente. Pienso en el lugar, pienso en qué público va a ver la muestra y trato de adecuar el contenido de la muestra con el público a la cual va dirigido. Y si quieres hacer esto, estoy de acuerdo. Y aceptó enseguida. Nombramos un curador que ambos conocíamos bien, yo por casualidad, porque hacía años que no vivía en Francia, pero había aceptado un desafío de este mismo señor cuando era director de un pequeño museo de provincia en la ciudad de Besançon, que está cerca de la frontera con Suiza, y él me había pedido organizar una muestra retrospectiva de la fotógrafa Grete Stern. Y simultáneamente, el mismo día, charlando en París, le ofreció a Sylvie dar un concierto en su museo. Y yo le dije, estos proyectos tienen un precio, es que la muestra de Grete Stern, la inauguración de la muestra, el vernissage y el concierto de Sylvie tienen que darse en 2 días, eh, uno después del otro, para que tengamos que ir a tu ciudad una sola vez. Y él se rió y aceptó, y así se hizo. Y en su tiempo fuimos a Besançon en tren y yo hice la inauguración de la muestra Grete Stern, que era totalmente desconocida en Francia, tuvo un éxito enorme y Sylvie hizo un programa, fue con una violinista amiga de ella y hizo un programa que también dio mucho que... Este fue Emmanuel Guigón, ¿no? El curador. Sí, sí, Manuel Guigón era en ese momento un joven eh, director del Museo de Besançon, que es una ciudad pequeña, un museo más bien pequeño, que tiene el atractivo de tener toda una colección de un señor muy rico del mediados del siglo XIX, de un artista francés que está mejor representado allí en Besançon que en cualquier otro lado. ¿Cómo se llama ese Y artista? em, se me pasó en este momento, pero Ya te eh, vas a es acordar. un artista muy famoso. El señor este tuvo en su quehacer eh, económico y vivió en Roma. Y este artista había eh, vivido muchos años en Roma y había dejado una substancial cantidad de obras allí y este señor los compró todas, y el acervo es magnífico. Y mientras estaba practicando Sylvie con su colega, yo estaba en un salón aparte con todo el acervo que, que tenían de este artista y yo tuve la oportunidad de pasar 2 horas divinas viendo obra por obra.
ahora un poquito a recordar aquel evento, aquella inauguración. Era ministra de Cultura María Julia Muñoz, y un Sí, evento que fue único en el Uruguay. Fue que por primera vez el museo cobró la entrada. Fueron, qué sé sí. yo, más de 55.000 personas, creo que fue la estadística. Fue un récord de visita, un cambio sustancial en la política, porque bueno, había que pagar esos seguros enormes de la cotización que tenían esos cuadros. Contame un poquito ahora cómo fuiste eligiendo las obras y por qué elegiste lo que elegiste. Bueno, el primer trabajo que estaba fijado de común acuerdo con el museo era la selección de obras. Y yo le dije a Laurent, eh, aunque tu mandato aquí como presidente del museo es relativamente reciente, te dejo a ti la responsabilidad de elegir las obras. Y me hizo una propuesta y curiosamente no me gustó para nada. Él había elegido un periodo de 3 o 4 años de la vida de Picasso y había seleccionado unas 50 obras de ese periodo. Y yo le dije, mira, vos sabes mucho más de Picasso que yo, pero me atrevo a decirte que yo sé mucho más de Montevideo que ti. Y esta selección no me gusta porque por primera vez se va a ver el artista del siglo en Montevideo y hay que mostrar una selección muy amplia de toda su producción. Y eso se puede hacer solo en una forma superficial, porque estamos hablando de una carrera que duró más de 60 años y con obras que varían de precio entre muchos millones y algunos centenares de miles. Y yo sé el presupuesto que me va a autorizar el Uruguay y yo quiero hacer una selección mucho más amplia, cubriendo mucho más de las distintas épocas del artista que se presenta por primera vez en un país que le gusta el arte, pero que nunca lo han visto. Y aceptó de buena gana, eh, y yo hice la selección de obras con las computadoras del Museo Picasso y donde está indicado en forma actualizado en cuanto cada mes los valores de seguro que pretende el museo para prestar obra. Y, y bueno, así fue. La selección de obras se hizo desde 1900, creo que 4 o 3, a principios del siglo, hasta su muerte, incluyendo una escultura muy grande y un conjunto de cerámicas. Y, y bueno, Creo yo que estuve, hay una carbonilla de Sabatés de 1900. sí, 1900, Claro, sí, puede ser, una carbonilla que hizo todavía en Barcelona. claro. ¿Quién era este Sabatés? Porque es interesante, ahí hay también cartas, ¿no? Él tenía un vínculo, había un vínculo entre Picasso Sabaté, y sabía de Sab- existencia del Uruguay, él, ¿no? Sabat- sí, Sabaté era un español que una gran parte de su vida actuó como secretario privado de Picasso. Y estaba muy bien representado la época de Sabate y las cartas que le mandó desde Montevideo, porque él después que dejó de trabajar para Picasso, se fue a radicar al Uruguay. Y bueno, la gente que conoció a Picasso lo conocieron mucho a Sabate. Y él lo quería traer, ¿no? Tenía la intención de traerlo a Montevideo a exponer. Sí, sí, pero no se dio. La idea hubiera sido lindo de que él podía testimoniar sobre sus años de trabajo con Picasso, pero finalmente no se dio. Eh,
Los años en que vivió en la casa de Picasso, eh, desarrolló una amistad muy grande y mucho más allá que del patrón al secretario. Eh, Intercambiaron muchas ideas y Sabate era muy dócil y no invadía el terreno de Picasso, cosa que a Picasso no le hubiera gustado con seguridad. Y bueno, eh, lo que quiero decir es que eh, tuvimos la selección de obras, decidimos de común acuerdo, con mucha buena onda, quién iba a ser el curador. Y yo volví con el paquete a Montevideo y fui a verla a la eh, ministra y le expliqué, como le había explicado antes al director del museo y luego al director de artes visuales, que por primera vez Montevideo iba a tener una exposición muy importante, pero con entrada paga. Y todos me dijeron que eso era imposible, que el Uruguay tenía una tradición de exposiciones gratuitas y que nadie me iba a aceptar eh, que esta muestra sea con entrada paga. Y yo en cada caso, empezando con Enrique Aguirre, le dije, mira, la alternativa es muy sencilla, no hacemos la exposición. Y él dijo, eso es imposible, ya se está hablando de que en el año 17 va a haber un Picasso por primera vez en Montevideo, todo el medio ambiente está revuelto y yo he viajado mucho por Europa, por los museos más famosos de América y en todos lados sé que se cobra entrada, pero no creo que María Julia o su colaborador de artes visuales lo acepten. Y yo dije, bueno, eso es el trabajo del curador o del responsable, yo voy a ir a hablar con ellos. Y bueno, con el muchacho que estaba a cargo de artes visuales pasó lo mismo, me dijo, eso es imposible, yo dije, muy bien, dejémoslo, no se hace la Se muestra. llamaba Alejandro Denes, se llamaba. Sí, exacto, era de origen húngaro Mm. y estuve con Denis y bueno, y cuando yo le dije un paso atrás no se hace la muestra, me dijo, no, velo con María Julia, pero creo que no te va a aceptar. Con María Julia fue lo mismo, me dijo magnífico, qué sé yo. Le dije, sí, pero con entrada paga. Y me dijo, uy, no. Y finalmente le pidió autorización al presidente de la República de que por traer Picasso por primera vez al Uruguay sea con entrada paga. Um, bueno, el montaje y el año siguiente fue de intenso trabajo. Yo le dediqué todo mi tiempo a muchas facetas en las cuales no voy a entrar Pero porque son más. es interesante detenernos un segundo en eso, porque en realidad, si bien la entrada no era muy cara, hubo días gratuitos, hubo días donde los escolares, los liceales, hubo muchísima gente, miles de personas que pudieron entrar sin pagar, es decir, con el ticket, pero con el valor cero. Es interesante eso, porque el récord de visita fue impresionante y el pago fue parcial, digo, muy poca, digamos, no fue todo el mundo lo que pagó el ticket, ¿no? Si llegamos a un acuerdo de que habían numerosas excepciones, casi más excepciones que en otros países, donde siempre hay gratuidad para chicos de colegios. Y nosotros le dimos muchísima importancia a escolares y no le cobramos entrada, tampoco a jubilados, y también hubo un día por semana en que la entrada era gratuita. Cuando vinieron
los expertos, entre comillas, franceses, para ver que todo estaba previsto en forma aceptable y exigible por parte de Francia como prestador, el Estado francés como prestador. eh, en lugar, no, yo pensé que en el presupuesto de los franceses se iba a agregar un pasaje aéreo en clase de turista y como buenos franceses fueron exigiendo más y más y finalmente mandaron dos expertos que no hacían ninguna falta porque yo había previsto absolutamente todo ¿Expertos en y, qué? ¿Seguridad? y sí, sí, toda la parte de seguridad, de incendios, de escapes, de puertas, bueno, todo esto es el ABC de una organización y yo tengo la costumbre de exigir lo que sé que el prestador va a exigir. Y bueno, finalmente vinieron dos expertos, viajaron ambos en clase turista y en cuanto estuvieron un día y medio en Montevideo, se fueron a Punta del Este y finalmente se quedaron una semana en el Uruguay por cuenta del Estado francés. Y, y encontraron que todo estaba bien, faltaba no sé cuántos grados de presión en una de las bombas de agua, cosa que arreglamos inmediatamente, que era una pavada. Jorge, Y te ellos, interrumpo un poquito con esto porque estoy muy ansioso de conversar, por lo menos en este encuentro, estoy muy ansioso de que conversemos un minuto sobre la obra que, que vos elegiste para la tapa, ¿no? Me gustaría que habláramos de esta obra un minuto. sí, ya voy a llegar a esto. Yo les pedí como gauchada a los franceses, a los expertos, supuestamente, de cuánto calculaban que íbamos a tener de público en total. Y ellos dijeron, el país al cual prestamos tiene 3 millones de habitantes. En la capital hay 1.100.000. Um, Hay muchos. El área del país es grande. Hay gente que viene del interior, son 600, 800 kilómetros. Yo calculo que si hacen buena publicidad, van a llegar a 80.000 visitantes. Y nosotros tuvimos en esos 3 meses 185.000 Qué visitantes, bárbaro, qué bárbaro. o sea que más del doble de lo que habían previsto. Volviendo a la tapa del catálogo y a la página 61, era mi elección antes de ver el computador y la lista disponible del Centro Pompidou, que por supuesto, del Museo Picasso, que por supuesto está muy nutrida, es la más nutrida de Picasso en el mundo, y elegí ese cuadro, que es uno de mis preferidos, que yo lo conocía desde muchos años, lo he visto decenas de veces. Y esto era el año 1928 donde Picasso había iniciado el año anterior un noviazgo con una chica de 17 años que luego eh, de su divorcio más tarde se pudo casar con ella y tener hijos con ella. Y ella era Marie-Thérèse y un sector importante de la muestra estaba festejando este noviazgo y esta relación tan especial con ella. Y el cuadro eh, es, mm, no es de los más importantes, pero para mí es de los más significativos. Por empezar, se ve el rayado rojo y blanco del salón en la casa de Picasso que había quedado del dueño anterior como una decoración más bien clásica, eh,
con la parte de abajo de madera que se ve en la parte gris. Y él colgó un cuadro que representa a su mujer oficial, a Olga, a la bailarina rusa que se había casado en el año 17 y que le hizo la vida imposible, se llevó el matrimonio a terminar con insultos y amenazas, y ella, con toda su maldad, sus dientes, sus tres ojos en lugar de dos, eh, me pareció eh, parte muy importante de la vida de Picasso. Y lo que es sublime y para mí significativo es que hay un perfil de Marie-Thérèse, de esta chica joven, sobre el lado izquierdo del cuadro. Eh, Aparece cerca de la puerta o cerca de una ventana, como entrando al cuarto, un perfil que no puede ser de otra persona que de Marie-Thérèse, porque la ha dibujado y pintado centenares de veces y el perfil es tal cual. Y esto me pareció una forma de homenaje de un gran artista a su pareja, a su amor del momento, y, y es uno de los motivos por el cual no solo acepté enseguida que el cuadro figure entre los que mandaba a París, sino que lo pusimos en la tapa del catálogo. Y es un cuadro que me encanta, que lo he visto muchas veces y poca gente le da importancia al perfil sobre el lado izquierdo, donde se ve Marie-Thérèse muy sutilmente entrando en el cuarto de Olga. Bueno, Jorge, la verdad que fue un gusto charlar contigo. Nos encontramos por ahí la semana que viene y seguimos revisando un poquito estas obras que integraron esta histórica muestra. ¿Te parece bien? Sí, yo puedo hablar de cada una de las obras que existen, pero son todas obras cuyo presupuesto de seguro me permitieron elegirlas y tomarlas en cuenta, aunque no sean las obras eh, más significativas, más costosas del acervo de Picasso. Con mucho gusto nos encontramos. Te mando un abrazo y buena semana. Igualmente.